lo primero que compraste fue, que es muy sorprendente porque se subastan, pero no se subastan todos los días, una licencia de taxi. Bueno, la pagué en diciembre y en febrero tenía el decreto de adjudicación de la licencia, el mandamiento de cancelación de cargas por duplicado. ¿En cuánto la compraste? Esa me la di en 88. Ahora mismo ha pegado una subida brutal y en 170 están. Lo puso mi amigo en el Wallapop a la venta, que te acuerdas que yo te enseñé el Wallapop que dijiste. Bueno, es que yo flipé de que se pudieran vender pisos en Wallapop. Es que yo eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Que te dije, mira, está anunciado. Lo anunció en 50 y al día siguiente, sin tocarlo, vino un tío que daba los 50. Porque tienes que colaborar. Es que es así. Es que hay que negociar, hay que portarse bien con la gente, hay que dejarles una salida digna. Eso es. De esa reserva de postura, que ya es la segunda, que no me haces ni caso. No me haces ni caso. Y empiezo a seguir, de 92 pasa a 95, 95 105, de 105 a 110, y ahí de repente sube a 2,49. Quiebra de subasta, pero o sea, explotando en tu cara. Hiciste una en medio. Metí una en 120. En 120, vale. ¿Te puede salir bien? 120.189. Te hice caso a ti en el último vídeo. Claro, es que a mí me gusta mirar todos tus vídeos porque pequeños detalles es lo que hacen distinto. Las frases que tú dices en el top subastas, hay 4 frases que a mí se me han quedado grabadas en mi cerebro. Si llegas a estar en uno que tuve en junio, flipas. A continuación entrevisto a Jorge Janji, un alumno de mi curso de subastas que me ha sorprendido por la cantidad de éxitos que ha tenido en los 2 últimos años desde que se matriculó en el curso. Vais a ver que es un tipo muy interesante. A continuación. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Tristán. Un placer de que me hayas seleccionado para esto, que a mí me gusta la caña. Oye, es que tú eras un perfil, vamos, idóneo para hacerte una entrevista. Primero comentarte lo que me encantó, de verdad, conocerte en Reconecta. A ti y a los alumnos que fuisteis, para mí es un placer porque es que además es la forma de yo ponerle cara a muchos alumnos, ya les pongo cara, pero para conoceros personalmente, conocer vuestros éxitos, ver que no solo habéis pasado por el curso de una forma teórica, sino que, bueno, pues estáis comprando, vendiendo y muchos hasta habéis cambiado de vida. Te quería preguntar, como primera pregunta, ¿tú a qué te dedicas? ¿Te dedicas a algo aparte de las subastas o aparte de la inversión inmobiliaria? Yo tengo muchas cosas. A mí me gusta siempre, he sido siempre desde pequeño un tío muy activo, muy activo. Yo soy enfermero del Ayuntamiento de Madrid. Ahora he tenido un problemilla y estoy de baja, ¿sabéis? Y eso por un lado. 3 actividades ahora. Enfermero del funcionario, que trabajo enfrente de los juzgados, ¿sabéis? Donde estaba el Portobelo, que ahí se juntaban, me decían todos los subasteros. Sí, señor. Sí, señor, es cierto. En la época de las subastas presenciales. Eso es. Digo, qué pena no haber conocido a Tristán en el año 92, 93. Bueno, no, a ver, no, en el 92 y 93 yo era un novato de apenas 30 años. Me tenías que haber conocido en 2010, 2012. Pues sí, eran presenciales, eran todavía las subastas presenciales, pero yo ya, digamos, ya era veterano. Claro, eso por un lado. Luego mi padre se ha dedicado al tema de gestión, teníamos taxis y yo he seguido con ese negocio. Luego ¿sabes? te voy a preguntar sobre una licencia de taxi que me dijiste que... Sí, una que adquirí en cesión de remate. Muy bien, luego te pregunto sobre ella. Y bueno, tú te matriculaste en el curso... Y luego lo de las subastas. Y luego lo de las subastas, sí. Claro. ¿Cuál es la idea? Tú te matriculaste relativamente hace poco, es decir, tú llevas 2 años y pico, 2 años y medio, tú te matriculaste en 2023, pero antes ya habías, digamos, ya habías hecho inversiones inmobiliarias o habías comprado en subasta. No, a mí siempre me han gustado los pisos y los coches, me encantan.
y sobre todo las casas. ¿Y has hecho algún otro tipo de inversiones, tipo, no sé, Bitcoin, bolsa, fondo de inversión? Eso a mí no me gusta, Tristán. No me gusta, porque no me siento, por ejemplo, tú metes el dinero en una vivienda y tienes tus llaves. Estas son las llaves del ático de Talavera. ¿Sabes? Tienes tu propiedad, tienes tu posesión. Sí, una vivienda es un bien tangible, que puedes ver, tocar, que si hay una guerra mundial, cuando acaba la guerra, pues ahí lo tienes, lo puedes vender, lo puedes alquilar. Hablando de esto, ¿tú cómo te consideras? ¿Un inversor que compra para reformar y vender, hacer un pequeño flipping y ir poco a poco aumentando el patrimonio? ¿O un inversor tranquilo que busca comprar y luego alquilar y tener unas rentas? Yo ahora a lo que aspiro es a una vivienda potente. Entonces, para eso no me voy a quedar estancado. Comprar, reformar, vender. Comprar, vender para crecer el patrimonio y comprarte luego tu castillo. Porque la Bueno, casa es un castillo. Oye, cuéntame. A ver, te voy a hacer una pregunta, pero que casi que ya has contado la respuesta. Porque se ve claro que eres muy aficionado a la inversión inmobiliaria. ¿Para qué te matriculaste en Top Subastas? para tener conocimiento sobre la subasta, que es que eso me parece fundamental, porque tú ahora, si quieres ganar dinero con una vivienda, te vas a los portales Idealista, Fotocasa, es lo que tú vienes diciendo desde que te conozco. Vas a pagar precio de mercado o inclusive más alto y vas a comprar mal. A ver, eso ahora vuelve a suceder, pero ha habido unos años entre 2015 y 2024 o 25 en los que, como se ha disparado el precio del alquiler, ¿qué ocurre? Normalmente el alquiler es una actividad un poco aburrida que da un 5 o un 6%. Y si es una propiedad muy buena, pues a lo mejor un 3 o un 4 como muchísimo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido estos años? Que el alquiler se ha disparado. Entonces, de repente, comprando en Idealista, ya conseguías un 8%. O sea, en cuanto buscases un poco, tú comprabas a ciegas en cualquier barrio de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Málaga, a ciegas en Idealista y conseguías una rentabilidad brutal. ¿Eso qué significaba? Que pronto iban a empezar a subir los pisos para que esa diferencia volviera a la estadística normal. Y por eso hemos tenido este rally de subida y por eso la mayoría de las compras eran de inversores. Era gente que no compraba para vivir ellos, era gente que compraba para alquilar. Y entonces ahora se ha reducido, todavía queda un poco de margen, pero se ha reducido ese gap. Entonces ahora ya los intereses que consigues cuando compras en Idealista, pues ya vuelven a ser el 5 o el 6% aburridísimo de toda la vida, de toda la vida. Pero es verdad que ha habido unos años en los que comprar en los portales inmobiliarios sí podía ser interesante. Obviamente no para mí, ni para ti. El que puede comprar en subasta hace el tonto mirando en los portales inmobiliarios. Es que yo no lo miro, yo lo tengo, tengo búsquedas favoritas siempre lo miro eso para guiarme de cómo va evolucionando el precio de la vivienda. Por ejemplo, yo en agosto, la primera subasta que fui el mejor postor, era un piso en Villaverde, en Avenida Espinela, que fui yo el mejor postor. Esa noche, ya te lo he dicho, me entró una adrenalina aquí botando de alegría al ardor de la mañana. Lo único, y ese piso estaba vacío. Y yo tuve la precaución, porque pensaba ir a abrirlo, con lo de, aunque está mal hecho, ¿sabes? Pero digo, es que está más que estudiado, porque había ido como 10 veces al piso. Había hablado con todos los vecinos. Es más, había uno interesado en quedarse ese piso. Y luego, al día siguiente de ser el mejor postor, como me tomo muchas precauciones, porque al principio vas un poco que no sabes si lo que va a pasar, pues decidí llamar al fondo que lo subastaba, que lo ejecutaba. Y le digo, oye, mira, que soy el mejor postor, a ver cómo podemos hacer. Era del juzgado 32, que todavía no me han devuelto la señal. Ya, o sea, y ya lleva agosto. Yo creo que me devolverán el depósito en agosto de este año, del 2026. Y llamo, digo, oye, mira, que he sido el mejor postor, a ver cómo podemos hacer para ir al juzgado. Yo ya montándome la película que ese piso era mío. Y dice, ¡sorpresa! Ahí te llevaste la sorpresa. Dice, pues siento decirte que ha venido un inversor, ha cogido el teléfono del ejecutado, que nosotros ni tan siquiera lo teníamos,
y ha pasado por notaría y nos ha pagado la deuda, pero eso fue habiendo yo ya ganado, o sea, un día anterior a la subasta, a la celebración de la subasta. Te voy a contar una cosa. Bueno, todos sabemos que mientras no se dicte el decreto de aprobación de remate, el deudor puede pagar la deuda. Y tú sabes que hay una unidad en Top Subastas específica sobre, que yo llamo las estrategias sobre el arte de la guerra. El arte de la guerra, sí. Que es la que te han aplicado a ti. Que es la que te han aplicado a ti. A ver, dos cosas. Una, el que más investiga es el que se lleva el gato al lado. Es decir, ese que te levantó la subasta es un tío que investigó y consiguió el teléfono del deudor. Lo consiguió. Otros no investigaron. Tú no investigaste hasta conseguir el teléfono. Él lo investigó. Y luego, una vez con eso, te aplicó una de las X estrategias que yo os explico en esa unidad, te la aplicó. Fue con el deudor, le fueron al notario, compró la casa, luego fue al fondo, pagó la deuda y ¡pum! Se acabó. No tuvo que competir en la subasta, le daba igual el resultado de la subasta, él ya lo tenía todo hecho. Claro, pero es que a veces conseguir el teléfono del deudor muy difícil. Es muy jodido. Hay inversores que son unos frikis del tema informático y telecomunicaciones que hacen unas investigaciones. Bueno, ahí tenemos a Inversius. Inversius, te puedo asegurar que no participa en ninguna subasta que no sepa todo sobre la vida del deudor. Y cuando digo todo es hasta las multas de tráfico. Lo primero que compraste fue, que es muy sorprendente porque se subastan, pero no se subastan todos los días, una licencia de taxi. Además, también en el juzgado 32, que me imagino que te debieron de marear hasta que te la dieron, porque eso no, el juzgado 32 no es de los más lentos, no es de los más rápidos. Héctor, se portaron conmigo genial. ¿Así? Se portaron mira, yo la pagué bueno, la pagué en diciembre y en febrero tenía el decreto de adjudicación de la licencia, el mandamiento de cancelación de cargas por duplicado. ¿En cuánto la compraste? Esa me la di en 88.000. En 2023, ¿cuánto vale hoy? El precio de mercado en esa época eran 140. Ahora mismo ha pegado una subida brutal y en 170 están. Vale, pero vamos a olvidarnos de los de 170. Lo importante es que lo compraste en 80 y pico y valía unos 140. Es decir, ahí no era un doblete, pero se le parecía mucho. Claro. ¿Vale? Pero tú además tienes taxis. Es decir, que yo creo que esa licencia no la has vendido, la estás utilizando. Claro, esa licencia está trabajando. Compré un coche nuevo y hay un conductor con ella. A ver, la mano izquierda es importante con los funcionarios del juzgado y es muy importante con los deudores, con los demandados, que tú quieres que te entreguen en la casa. Eso que has contado antes del Pinar de Chamartín, de una casa que destrozaron, eso a mí no me ha pasado en la vida. A mí jamás. Yo siempre he hablado con mucha humildad y haciéndome el tonto, el que yo pasaba por aquí, yo no me dedico a esto me sobrepasa, para que el deudor, el que está en la casa que tú ya has comprado, no te vea como un prepotente y te tome como su enemigo, porque el banco es su enemigo, pero él sabe que contra el banco no puede hacer nada, el banco acreedor. Pero de repente se le llega un tío prepotente diciendo que compra su casa y que se tiene que largar y entonces ya cambia de enemigo. Y entonces a ese sí que le puede hacer mucha pupa. Entonces hay que ir con mucha humildad y con los funcionarios también. Ojo, en el 32 eso no siempre funciona. Es decir, a ti te funcionó pues porque dijiste, mira, soy taxista, mi hijo es taxista, lo necesita para comer y te funcionó. Normalmente, como te vean, o sea, normalmente están tan sobrepasados de trabajo que no te hacen ni caso. Siguiente adjudicación, un piso en Talavera de la Reina. El ático. ¿Un ático? ¿En cuánto te lo quedaste? Ese fue una cesión de remate en 38.000 euros. Es un ático de 60 metros, 40 de terraza, garaje y trastero. Estaba vacío. Pero venía con sorpresa también. ¿Qué? Que venía con sorpresa. Estaba reventado. Cuando abrí la puerta este verano se me quedó una carita y los vecinos, con los que hablé y tal, dicen, no, este es un edificio tranquilo, esto lo tenía alquilado y hace año y medio que está vacío. Y dije, pues esto va a ser doblete seguro. Y cuando lo abrí, se había llevado las puertas, se había llevado las ventanas, los radiadores, estaba 10 bolsas de basura. Sacamos el primer día.
Y el inquilino, porque eso, ¿sabes qué? Más que un expropietario cabreado, eso me suena a inquilino a que van a desahuciar, o sea, inquilino que deja de pagar. Muchas veces, desgraciadamente, muchas subastas se producen en pisos alquilados cuyo inquilino ha dejado de pagar. El hijo puta ha dejado de pagar. Y entonces el propietario se arruina y deja de poder pagar la hipoteca. Y entonces le quitan el piso. Y entonces, pero como a veces simultáneamente desahucia al inquilino, el inquilino antes del desahucio revienta el piso. Ya, pues estaba reventado. Ese ático, si no llega a estar reventado, es una pinturita, unos arreglos y venderlo. Bueno, te costó 38. ¿Cuánto te has gastado en reformarlo? La reforma, porque me lo hace un amigo mío y tal, yo creo que va a llegar pues 20.000 euros, pongamos. 20.000, o sea, 58.000. ¿Y en cuánto lo puedes vender? Tú me dijiste claro, que tenías uno en Talavera, el dúplex ese que tenías alquilado, que luego lo vendiste. Tú me dijiste 85-90 ese piso. Eso es lo que me dicen las agencias de allí. Pero claro, es que tú entras ahora en la casa, está con pintura lisa que flipas, de muy buena calidad. O sea, lo has dejado impecable. Impecable. Las ventanas oscilobatientes con aislante térmico y tal. La cocina nueva, con electrodomésticos nuevos. Las puertas lacadas en blanco de calidad, no las del Bricomar que valen 100 euros. Estas he cogido una para que dé buena apariencia. El cuadro eléctrico nuevo, los enchufes nuevos, todo. Entonces yo voy a estar entre 100 y 105. Como lo voy a vender yo, no se lo voy a dar a ninguna agencia. Oye, siguiente adjudicación. Que ya incluso empiezas ya como a tener clientes, porque ya no es para ti, es para un amigo. Eso es, eso es. Me ofrecen un piso en Quintanar. Entonces, digo, fui a verlo. Era un piso que en el catastro tenía 3 dormitorios, pero el ejecutado, que ahora es amigo mío, el ejecutado, el constructor de ese edificio fue su padre. Construyó unos pisos en Quintanar de la Orden con unas calidades. Tiene la entrada del mármol de Banús, ¿sabes? El marroncito este, o sea, que te impacta. Por eso es que a mí me apasiona este mundo. ¿Cuánto valía el piso? El piso ese se quedó desierta la subasta. Y me lo dio. Me dieron el remate, claro. Me han cedido el remate. Me lo dieron en 20.000 euros. Muy buena, muy buena. Pero aquel piso ponía que tenía 3 dormitorios y 100 metros, y como el padre era constructor, en aquella entonces puso un tabique en una habitación y tiene 4 dormitorios, 130 metros, y es el último, y tiene una terraza arriba, que es del edificio, pero que la usa, que ahí nadie sube, y son 130 metros. ¿Cuánto vale? Ese piso lo puso mi amigo en el Wallapop a la venta, que te acuerdas que yo te enseñé el Wallapop que dijiste. Bueno, es que yo flipé de que se pudieran vender pisos en Wallapop. Es que yo eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Que te dije, mira, está anunciado. Lo anunció en 50 y al día siguiente, sin tocarlo, vino un tío que daba los 50. Y ahora lo que pasa que fue al notario, claro, como vio que tenía cargas posteriores y que era cesión de remate, le dijo al hombre que eso todavía no se podía escriturar, no sé qué y tal. Y entonces le dije a mi amigo, mira, disfruta tú del piso, porque él no tenía casa, ¿sabes? Disfruta tú del piso, le haces unos arreglillos, te vienes aquí los fines de semana, que es un pueblo que te gusta y tal, y luego cuando tengas el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de carga, lo pones a tu nombre. Y si te dan 50 sin reformar, a poca reforma que le hagas y que ya esté a tu nombre, que no tenga ningún problema el que venga, pues lo vendes en 70, 80. Claro. O sea que eso es un triplete. Sí, señor. Y luego se ve una calidad. Es que lo importante es comprar propiedades de caché. Bueno, a ver, no. Yo siempre he pensado así, pero en 2012 alguien me dio un buen consejo y empecé a comprar basurilla en el extrarradio de Madrid, incluso Madrid, en barrios más mediocres, de clase trabajadora, que yo no, eran barrios que yo no había trabajado.
y oye, y empecé a comprarlos y a quedármelos. Y me están dando una rentabilidad brutal. Los he comprado, claro, han ido subiendo de precio. Entonces, Claro. los empecé comprando hasta 27.000. Fue el primero que compré de ese tipo. Con papá en 35, luego en 50 y pico, luego en 60 y pico, luego en 80 y pico. Ya a partir de ahí he dejado de comprar ese tipo de pisos. No, alguno he comprado ya rondando los 100, 90 y pico así. Y me está dando una rentabilidad brutal. Es decir, bueno, ya se sabe que en los barrios de clase trabajadora es donde hay más rentabilidad, tanto para comprar, reformar y vender, como para comprar, reformar y alquilar. Siguiente adjudicación. Macho, porque es que la verdad es que no paras. Y además muy No, reciente, del viernes también, pasado. Del viernes pasado. también he tenido suerte, he tenido mucha suerte. He tenido No, suerte. no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Primero te voy a decir una cosa. Los alumnos como tú sois el ejemplo para esos que llegan a las subastas, participan en 3 o 4 y dicen, esto es imposible, y lo dejan. Y dicen, aquí no se puede comprar. No, perdón. Lo que pasa es que lo que tú tienes no es suerte. Lo que tú tienes es pico y pala. Pico y pala. Y solo con pico y pala y paciencia consigues esos resultados. Mira, el chaleste de Ronda, que precisamente me voy mañana porque ya he hablado con los Es el señores, del viernes pasado. el del viernes pasado, que yo ya había ido hace 20 días porque llevaba el fondo 2 meses con él y que viene uno que ha pasado el PVC, que lo va a pagar, que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé qué. Y ya un día digo, yo tengo que ir, verlo, hablar, porque cesión de remate sin posesión yo no compro. Yo quiero todo en la mano. Y más cuando, cuando es un dinerito ahí que son todos tus ahorros. Entonces nos acercamos. La señora es una señora mayor que, bueno, ha tenido circunstancias de la vida. Y yo me acerqué y la dije, mire, señora, que esto pasa, que me lo han ofrecido, yo quiero ayudarla a usted. Tenía 2 deudas posteriores del ayuntamiento y de la seguridad social. Digo, si llegamos a un acuerdo, yo le pago eso. Porque tienes que colaborar. Es que es así, es que hay que negociar, hay que portarse bien con la gente, hay que dejarles una salida digna. Eso es. Entonces dice, pues yo no te voy a enseñar la casa, pues yo no sé qué. ¿Y tú cómo sabes mi DNI? Y yo llevaba todo el expediente porque lo llevo todo el expediente. Digo, mire, esto es público, no sé qué. Total, que vino el hijo, dice, voy a llamar a mi hijo y tal. Vino el hijo, digo, mira, yo vengo aquí a ayudar, no sé qué. Pues me enseñaron toda la casa. Y era, el hijo de ella se dedica a reformas y tenía desmontada la cocina y un vestidor. Es un chalet de 220 metros. La señora tuvo dinero en su época porque tenían un restaurante. Las puertas son de madera maciza de pueblo que alucinan lo bonito que es. O sea que habían metido dinero en el chalet. Habían metido dinero. Y además creo que me has contado que has llegado a un acuerdo en el que te van a dejar hasta los muebles. Entonces, he quedado con él en que le voy a dar una cantidad de dinero y me va a montar otra vez la cocina, el vestidor, me la deja con muebles, con cortinas, con todo. ¿Cuánto vale? Se ha vendido uno, porque a mí no me dijeron No me digas cuánto se ha vendido uno. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cuánto crees que lo la puede vender? valoración mía, porque yo creo que voy a tardar 6-7 meses en que tener el decreto. A lo mejor llego allí, tengo la suerte del 32 y me dan el decreto y ya tiro para adelante, porque además la abogada de ella, que es de oficio, como está contento el ejecutado conmigo, no va a poner oposición, me van a entregar las llaves. Claro. Yo creo que eso lo voy a vender en 300. 290, 300. ¿Cuánto te ha costado? 160. Doblete. 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 Porque se queda nuevo. Se queda nuevo. Que yo digo, mira, las subastas merecen la pena para sacar un 25% de rentabilidad. Mínimo. Pero es que de ahí para arriba. Es que de ahí para arriba, el 25, el 30. Yo con un 25 ya estoy contento. Ahora, mucho más contento cuando hago un doblete. Sí, claro. pero Héctor, date cuenta de una cosa. Ha estado 2 meses el chalet ahí. Han ido mucha gente. Llegó uno que yo soy abogado de Ceuta, no sé qué. Y cogió el hijo de la ejecutada y dice, mira, vete a tomar por culo porque esta casa te la voy a reventar si te la quedas tú. Porque
es la prudencia, la humildad. A ver, en este negocio tú lo has dicho antes, no es solo saber investigar, no es solo saber valorar, no es solo saber ver si tiene carga, no tiene carga, si inquilino, tal cual, una buena investigación, sino luego también el post-subasta, la mano izquierda, el don de gentes, la humildad, lejos la prepotencia. Los prepotentes lo que consiguen son pisos reventados. Eso es. Y ahora vamos a hablar... Y el chico llamó al fondo, dice, este chalet, como no sé lo que de Jorge, lo reviento. O sea, él lo avisó. Muy bien, muy bien. Y yo, te digo la verdad, le voy a dar 20.000 euros, voy a quitar la deuda del ayuntamiento, que a mí me viene bien, para no tener que pagar la hipoteca legal tácita los 3 años previos al este y el de curso, dejo limpio el chalet del ayuntamiento, comunidad no tiene, y es ponerlo a mi nombre y ponerlo a la venta. Eso sí, lo voy a disfrutar estas Navidades. Vamos a hablar de esa reserva de postura, que ya es la segunda, que no me haces ni caso. No me haces ni caso. Yo no recomiendo hacer reservas de postura porque realmente muy pocas llegan a buen puerto. Además, ahora con la nueva normativa, que todavía no se está aplicando en la mayoría de subastas, pero que poco a poco, cada vez se aplicará en más subastas, solo van a tener en cuenta la primera reserva. Es decir, si eres segunda reserva, la has cagado porque has dejado ahí el dinero para nada. Pero cuéntame esta última. Esta última era un piso en Galapagar, que era un dúplex de 101 metros. Era un juzgado de Villalba, que yo me quedé alucinado con la rapidez que iba. El edicto, la demanda se presenta en el 2024 y ha salido la subasta ahora. O sea, ha tardado un año solo. O sea, quiere decir que va a toda pastilla ese juzgado. Es un buen juzgado, es un buen juzgado. Es un buen juzgado, claro. Y nada, eso era una única carga que debía 85.000 euros al ING. Digo, esto es del arte de la guerra. O sea, esto no tiene vuelta de hoja. Arte de la guerra aquí. Pues me voy para allá, me tiré 3 días desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde allí en la puerta. A ver si, porque el piso estaba vacío. Pero me dijeron que la ejecutada iba de vez en cuando. Digo, pues voy a... por eso, trataba de conseguir el teléfono por todos los estos. Y no logré el teléfono de la ejecutada. Entonces, esa casa, un dúplex de 100 metros en Galapagar, estuve mirando las agencias, no tienen casas a la venta, no hay casas a la venta. Y yo creo que porque también me dijo el vecino, porque vi la del vecino, que era un poco más pequeño, las calidades eran maluchas, o sea, no es por fuera, es un ladrillo este que es como marrón clarito, marrón oscuro, era buena construcción, pero luego las calidades por dentro eran medio normales. Y me dijo que estuvo alquilado, que tuvo que venir la Guardia Civil porque tenían 2 perros y que tal, o sea que el piso por dentro yo creo que necesita una reforma. Donde hay perros, donde hay un inquilino con perros, el propietario puede cuidar más el piso, pero los inquilinos con perros, luego el perro muerde las puertas, los rodapiés. Los perros no son buenos para los pisos si el dueño del perro no es el dueño del piso. Claro, pues esto al no ser vivienda habitual, la deuda de 85 y tal, pues te la puedes adjudicar por el 50%, siempre que supere la deuda, ¿no? Sí. Y digo, pues voy a ver si localizo. Al final no localicé a la esta. Y claro, yo no podía acceder a comprar otra casa porque lo tengo todo invertido. Entonces hablé con uno que quería una casa allí. Digo, pues mira, yo te cobro tanto y te hago la investigación y tal. Dice, vale, perfecto. El lunes sale la subasta y ya veo que el domingo pujan en 92. Digo, pues será el procurador del banco para que le respeten la deuda, para que no pierden. Digo, si se cogen 130, 140, pues y como va a ser tal, pues da dinero para que él quede contento con la casa y yo tenga mi ganancia y tal. Y empiezo a seguir, de 92 pasa a 95, 95 a 105, de 105 a 110, y ahí de repente sube a 2,49. Quiebra. Quiebra de subasta, pero o sea, explotando en tu cara. Sí. Y le llamo a este. Perdona un inciso, esto de las quiebras se va a acabar porque con la nueva normativa
sube mucho el depósito y entonces ya el riesgo empieza a ser ya para toda esta gentuza que quiebra las subastas, ya empieza a ser un riesgo más inasumible. Entonces, ¿qué pasé? ¿Qué pasó? Que dije, como la última ha sido 110.000, esa es la puja que han metido con reserva y luego han metido la de 2,49, que ese piso no vale 2,49 y menos en subasta, y ya se queda ahí parado y a las 6 de la tarde se acabó. Y metiste una en medio. Metí una en 120. En 120, vale. ¿Te puede salir bien? 120.189. Te hice caso a ti en el último vídeo. Claro, es que a mí me gusta mirar todos tus vídeos porque pequeños detalles es lo que hacen distinto. Entonces me decía, mete una en 120. Digo, no, hay que meter una en 120, 189 con 86. Y así la metí. Muy bien, muy bien. A ver, no te garantiza que seas la reserva ganadora, porque otros pueden haber hecho lo mismo. O incluso el compinche del que va a quebrar puede haber hecho una puja oficial, ¿entiendes? Y luego reservar con una un poco superior. En fin, yo no lo recomiendo, ¿eh? Yo no lo recomiendo mucho. A ver, tú ya está claro que tú todos los conocimientos de Top Subastas ya los has adquirido y entonces ya puedes jugar, ya sabes, se ve que sabes lo que haces. Pero un novato, y hay muchos novatos haciendo reservas de postura, para un novato o para alguien con poca liquidez, yo no lo recomiendo. Yo, de hecho, no las hago. Yo claramente no las hago. Ya, pero Héctor, aquí en esto de las subastas tienes que estar estudiando continuamente. Y el que se crea que es un fuera de serie se equivoca. Paso a otra cosa. Dime. Bueno, te iba a preguntar que cuánto tiempo le dedicas a las subastas, porque como tienes también otros trabajos y tal, o el negocio de los taxis, pero ahora veo que prácticamente es un tiempo completo. Los sábados y domingos que estoy con mis hijos, que ellos salen, yo me meto aquí en el ordenador y es que me encanta ver las notas simples. Cuando consigues su primer éxito te entra el veneno y ya empieza a apoderarse de ti. Conozco funcionarios como tú que han dejado, a pesar de la oposición y todo, lo han dejado de lado y que se han metido, se dedican solo a este negocio porque se ha apoderado de ellos. Pero ahora te pregunto una cosa. Obviamente las subastas, si le preguntas a cualquiera por la calle, te dirá que es un negocio es una inversión que tiene ciertos riesgos y yo que llevo más de 30 años también reconozco los riesgos. Ahora, ¿tú crees que los riesgos merecen la pena? Claro que merecen la pena. Lo que pasa que eso sí, tienes que tener una investigación, o sea, las frases que tú dices en el Top Subastas, hay 4 frases que a mí se me han quedado grabadas en mi cerebro. Tienes que saber el precio indubitable, o sea, no puedes dudar en el precio indubitable de venta. Y luego, si te lo sabes, si sabes, una buena investigación es fundamental. Es fundamental. Si tú puedes llegar a, porque claro, tú los pisos no los ves, pero puedes lograr llegar y tener feeling con el ejecutado y te enseña hasta la casa, como el caso del chalet, como otro caso de Villaverde, que si luego tienes tiempo te lo cuento porque eso fue te mueres de risa, la imaginación que le eché allí, ¿sabes? Entonces, tienes que estudiar mucho el inmueble, tienes que saber en tal y ponerle muchas ganas. Muchas ganas. Decir, joder, que me estoy jugando aquí 100 y pico mil euros. Mira, investigar, realmente las subastas tienen su riesgo, pero eso, mira, yo me he dedicado, durante muchos años mi deporte favorito era escalar y esquiar. La escalada a todo el mundo le preguntas y te diga, uy, eso es peligrosísimo. No, si sabes lo que haces y controlas totalmente el riesgo, no es nada peligrosa. Es cero peligrosa. Con las subastas me pasa lo mismo. A mí, yo sé que tienen su riesgo, pero tiene sobre todo su riesgo la gente que no está formada. Si tú estás bien formado, como estás tú, y haces una investigación rigurosa, siguiendo todos los pasos y no saltándote nada, realmente yo creo que todas las inversiones que tú nos has contado, tú controlabas totalmente los riesgos. Tú sabías exactamente todos los riesgos. Y ahí donde te has encontrado un piso en Talavera reventado, pero tú controlabas ese riesgo porque lo has comprado a un precio suficiente para amortiguar ese inconveniente. Es decir, tiene sus riesgos, pero con formación y buena investigación y haciéndolo todo bien,
pues realmente el riesgo se queda en muy poquito. Ya para terminar la entrevista, Muy bien. está claro que tú eres un alumno modelo, es decir, que no solo te has aprendido bien todo, sino que además lo pones en práctica. Además, tú ya me contaste en su momento que tú, según estabas haciendo el curso de subastas, ya estabas investigando subastas sin participar en ellas para ver, para, digamos, Si me equivocaba, si no me modelo. equivocaba, Claro. Pero ahora te voy a hacer una pregunta. Si te queda algo en el tintero, ¿hay algo de las subastas que todavía te genere dudas? Este es el momento para preguntármelo directamente. dudas. Sí. A mí me tiene al maltraer esto de los contratos de alquiler, porque ahí ya sé que está todo muy bien especificado, que antes del 2019, que posterior al 2019, todo eso. Pero yo los pisos así si puedo elegir entre uno y otro, yo me voy ahora, digamos que a lo fácil, para ir cogiendo seguridad en mí. Mira, yo toda mi vida yo he rechazado los que tenían cargas anteriores, por pequeña que fuera, Eso, y los que tenían inquilino, independientemente del contrato que tuviera. Independientemente. Luego, cuando he ido teniendo más liquidez, eso es. claro, todo eso lo he hecho mientras tenía la liquidez justa. Yo toda mi vida me he pasado que muchas veces, ahora me tiro 2 meses tocándome las narices porque tengo toda la liquidez invertida y no puedo hacer nada. Solo trabajo a lo mejor para clientes, que desde 2015 ya no, porque digamos que en 2014-2015 yo alcancé ya tal liquidez que ya no necesitaba clientes, ya no quería trabajar para clientes, que además son un rollo. Y a partir de ese momento, cada vez más liquidez, y ya empiezas a decir, bueno, a ver, tiene inquilino. ¿Y qué? A ver, fecha de contrato. Antes de 2013, un tratamiento. Después de 2019, casi muy parecido a antes de 2013. Y entre 2013 y 2019, la subasta extingue el arrendamiento. Entonces, como tú tienes, por ejemplo, ahí en la unidad de los arrendamientos, tú tienes todos los supuestos, lo que tienes que conseguir es, con el tipo de activo que es y la fecha del contrato, que a veces es tan sencillo como preguntárselo al inquilino o al propietario o por ahí. Una vez tienes eso, simplemente tienes que averiguar en qué supuesto estás y cuando ya sabes si estás en el séptimo supuesto, en el segundo, en el cuarto, en el que sea, directamente ves lo que sucederá tras la subasta. Si se podrá quedar, si no se podrá quedar, si le ha transcurrido los 5 o 7 años de alquiler obligatorio a partir de 2019, etcétera, etcétera. Luego, no es tan difícil. Ahora, eso sí, es a partir de que tú tengas suficiente liquidez como para que, aunque te tengas que comer un alquiler durante 2 años, por ejemplo, que le queden 2 años, pues te lo comas tranquilamente porque no afecte eso a tu funcionamiento normal. Bueno, pues Jorge, aquí termina la entrevista. Te agradezco mucho que No, esta conversación que hemos tenido, que me ha encantado. Ya te lo dije en Reconecta, me ha encantado conocerte. Y nada, pues nos vemos en la próxima. ya, yo también te estoy muy agradecido por todos los conocimientos. Animo a la gente que le gustan las subastas. Yo tengo un amigo que se lo he explicado todo esto. Digo, mira, apúntate en el curso. La formación gratuita, eso es un regalo que vale su peso en oro. O sea, Yo le he puesto mucho empeño en la formación gratuita porque yo soy un asiduo de formaciones gratuitas y yo veo claro, que la mayoría son humo, no enseñan nada. Y sin no, embargo, yo me propuse desde el principio que mi formación gratuita hubiera contenido de verdad y que luego la gente, tanto los que se matriculasen en Top Subastas como los que no, pero incluso los que no se matriculasen, que luego fuera un inicio, ya tuvieran unos conocimientos para empezar a andar solos si se atrevían, pero que fuera un inicio. Incluso aunque solo sirva ya no para la subasta, sino para, digamos, la cultura, inversión inmobiliaria en general. cultura general. Y luego, como tienes el gusanillo, ¿para qué vas a buscar pisos en el Idealista? Y él no tiene casa. Él tiene inversiones, pero no tiene casa. Digo, es el momento de comprarte una casa o sea, comértelo y guisártelo tú. Yo cuando tengo un lanzamiento, yo estoy a caballo entre Andorra y Madrid, pero cuando tengo un lanzamiento al que yo vaya a asistir, te voy a llamar para que vengas y lo veas. Si llegas a estar en uno que tuve en junio, flipas, flipas, porque el que estaba dentro, que era un ocupa, medía casi 2 metros, pesaba 150 kilos. Primero vinieron dos
policías, luego llamaron a otros 2, ya eran 4, luego llamaron a otros 4 y de la policía antidisturbios con sus cascos, sus porras, porque era un gigante que no se iba. Llamaron al juzgado, oiga, es que este tío va a haber que sacarle patada, nos lo llevamos detenido porque claramente no se va. Y el juzgado dijo, a ver, tiene orden de desahucio, ustedes hagan su trabajo. Entonces empezaron todos a poner el casco, sacaron las porras y es cuando él ya vio que o se le iba a hostias o se iba. Y entonces ya aceptó que se iba voluntariamente. O sea, voluntariamente no, que se iba, que se largaba. Pero ahí hubo un momento que yo dije, la que se va a liar aquí, Morena, va a ser de escándalo. Y no, al final se fue, pero todo eso duró 2 horas, ¿eh? Primero convenciéndole, luego ya tal. Y 2 horas convenciéndole hasta que salió él andando. Pero Héctor, tú cuando investigaste el piso ya sabías que estaba este individuo, ¿no? Sí. Y es por lo que yo digo que esta gente no tiene palabra. Yo lo compré pensando que él no se iba a ir, casi convencido, porque era de esos, este llevaba de Ocupa desde 2011 o 2012. O sea, estuvo de Ocupa con el anterior propietario, estuvo de Ocupa mientras luego fue o sea, con el banco acreedor, luego se celebró la subasta, el banco acreedor le vendió, no se celebró la subasta, le vendió la hipoteca a un fondo de inversión, luego se celebró la subasta, el fondo de inversión se lo adjudicó y me cedió a mí el remate. Y durante todo ese tiempo, que habían pasado como 5 o 6 años, él había estado de Ocupa. Yo sabía que alguien así no se va a ir voluntariamente, ni aunque. Él lo que decía era que me pedía a mí un alquiler social. Pero antes de la subasta me dijo que llegaríamos a un acuerdo. No te preocupes, amigo, que vamos a llegar a un acuerdo. Vale, pues, pero yo sabía que no. O sea, yo no compré pensando en el acuerdo. Yo compré pensando en desahuciarle. Y efectivamente, y así sucedió. Bueno, pues, Jorge. Muchas gracias por la formación, muchas gracias por ser como eres. Te estoy muy agradecido. Y sobre todo muy ilusionado con conseguir. A ver si en el próximo Reconecta. Digo, ahí lo volvemos a ver. Gracias a ti por este ratejo que hemos estado charlando. Vale. Hasta luego. Hasta luego,